Me llamo Lucero. Tengo 36 años. Desde hace algunos años vivimos con mi esposo y mis hijos en la casa de su madre, Isabel. Así ocurrió después de que Mateo perdió su trabajo y mi sueldo no alcanzaba para mantener un hogar propio. Al principio pensamos que sería algo temporal, pero el tiempo pasó y nunca encontramos nuestro propio rincón. Isabel no puso objeciones. De hecho, le gustaba que la casa volviera a estar llena de gente, de voces, de movimiento. Los niños llenaban el espacio y ella se sentía necesaria. Ramiro, mi suegro, también solía estar en esta casa con frecuencia, aunque hacía mucho tiempo que estaba divorciado de Isabel. Vivía en un departamento cercano, pero casi todos los días pasaba. A veces para traer víveres, otras para arreglar una canilla o simplemente para cenar con la familia. Isabel nunca le cerró la puerta. Habían mantenido una relación cordial. Para los niños, el abuelo era una autoridad y un amigo. Esperaban con ansia su llegada. Aquella tarde, todos nos reunimos alrededor de la gran mesa del salón de Isabel. La mesa estaba llena de platos: pollo con hierbas, ensalada de remolacha, tostadas calientes. Los niños discutían sobre quién se sentaría más cerca del abuelo, y al minuto ya lo escuchaban atentos contar historias de su juventud. Ramiro hablaba con soltura, sabía escoger las palabras para hacer reír o hacer pensar a cada uno. Incluso Isabel, normalmente severa y concentrada en los quehaceres, sonreía al escucharlo. Mateo, en cambio, pasó toda la velada inclinado sobre el teléfono. Sus dedos se deslizaban por la pantalla, escribía a alguien o revisaba noticias. A mis preguntas respondía con frases cortas, sin interés. Cuando le recordaba alguna tarea doméstica, solo asentía sin levantar la vista. Yo ya estaba acostumbrada a ese comportamiento, pero esa vez me dolió más que de costumbre. Intenté mantener la conversación con los niños. Les hablé de un libro nuevo que estábamos leyendo juntos, pero apenas me escuchaban. Al final, la atención se la llevó Ramiro. Él hacía bromas, hacía preguntas, como si de verdad le importaran sus opiniones. Su voz era cálida, tranquila, y los niños se inclinaban hacia él. Sentí un nudo en el pecho, como si alguien hubiera ocupado mi lugar junto a ellos. Alcé la mirada y me crucé con los ojos de Ramiro. Estaba sentado enfrente, con un vaso de agua en la mano. Su mirada se detuvo en mí, más tiempo del que la cortesía exigía. No había en ella nada indebido, pero sentí que me veía de verdad, no como Mateo últimamente. La sensación fue extraña, como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación donde hacía mucho faltaba aire. Después de la cena, Isabel fue a la cocina a recoger. Los niños salieron al patio a jugar. Mateo desapareció en su cuarto con el teléfono. Yo me quedé sentada, pensando que la noche terminaría como siempre. Yo en la cocina lavando platos, él en su mundo virtual. Pero aquella mirada permanecía en mí, como un punto invisible que cerraba mis pensamientos. Me levanté y fui a ayudar a mi suegra. Desde la cocina se escuchaban las risas de los niños y la voz de Ramiro, que hablaba con ellos. Todo parecía cotidiano, pero dentro de mí ya nacía la sensación de que esa tarde sería el comienzo de algo distinto. La noche siguiente, todo transcurrió casi de la misma manera de siempre. La cena en común, los niños interrumpiéndose entre sí para contar sus novedades de la escuela, Isabel manteniendo el orden en la mesa e insistiendo de vez en cuando en que todos comieran más despacio, y Mateo, otra vez absorto en su teléfono, respondiendo mensajes como si no estuviera rodeado de personas vivas, sino en otro mundo. Yo ya no tenía fuerzas para llamarle la atención, porque cada vez terminaba igual. Él se desentendía, hacía una broma
o se levantaba de la mesa para irse a su cuarto. Así que fingía que todo estaba bien y recogía los platos de manera mecánica para terminar cuanto antes. Cuando todos se dispersaron por las habitaciones e Isabel, cansada por las tareas del día, subió a la suya, me quedé en la cocina para terminar de lavar los platos. El silencio de aquella pequeña estancia, interrumpido solo por el murmullo del agua, me daba la ilusión de estar unos minutos a solas con mis pensamientos. Me concentré en los platos, intentando no analizar la velada, no comparar a Ramiro con Mateo, y menos aún recordar aquella mirada de la noche anterior. Pero, como siempre ocurre, cuanto más quieres apartar algo de tu mente, con más fuerza regresa. No lo oí entrar. Solo cuando Ramiro dejó algunos platos junto a mí, comprendí que estábamos los dos solos. Se movía con calma, sin prisa, como si esa fuese su rutina de todos los días, y su presencia no parecía fuera de lugar. Me sorprendió que se quedara a ayudar, pues normalmente se marchaba después de cenar, pero no dije nada. Tomó un paño y empezó a secar los platos ya limpios, sin pedir permiso, como si supiera que yo no me opondría. ¿Sabes? A veces siento que aquí ya soy de más, dijo de repente. Sus palabras me removieron por dentro. Su voz sonaba tranquila, pero llevaba escondida una tristeza bajo el tono ligero, y también una necesidad de ser escuchado. No sabía qué responder, pero antes de detenerme a pensar, las palabras se me escaparon. Yo también. Últimamente Mateo parece que ni me ve. Sentí que lo había dicho demasiado alto, demasiado directo, como si confesara algo prohibido. Nos miramos y vi en sus ojos una comprensión que hacía mucho no encontraba en Mateo. En ese instante no tenía que explicar lo doloroso que era estar junto a alguien que miraba a través de ti, lo duro que resultaba sentirse invisible día tras día, y al mismo tiempo cargar con la culpa por mi propio descontento. Guardamos silencio, pero la pausa no era incómoda. Estaba cargada de una sensación de complicidad que me asustaba y atraía a la vez. Tomé otro plato para disimular el temblor de mis manos, y Ramiro lo notó. No dijo nada, siguió secando, dándome espacio para recomponerme. Cuando terminamos, coloqué la última taza en la repisa e hice como que todo estaba en orden, aunque por dentro tenía un torbellino. Ramiro dejó el paño y antes de irse dijo en voz baja: «Eres una mujer fuerte, pero no deberías cargar con todo tú sola». No respondí, porque no sabía cómo hacerlo. Sus palabras se quedaron conmigo, y toda la noche las repetí en mi mente, sintiendo que desde ese momento nuestra relación ya no volvería a ser la misma. Pasó una semana desde aquella conversación en la cocina, y durante ese tiempo sentí que algo invisible había cambiado entre nosotros. Ramiro empezó a aparecer en la casa de Isabel con más frecuencia de la habitual, y sus visitas ya no parecían tan casuales como antes. Llegaba con bolsas de víveres que decía haber comprado pensando que podían servirnos, con pequeños regalos para los niños, o simplemente con la excusa de revisar que todo funcionara en la casa, porque Isabel nunca avisa cuando algo se estropea. Sus explicaciones siempre sonaban lógicas, pero yo intuía que detrás había algo más que simple preocupación. Yo trataba de mantener la calma, de no dar importancia a esos momentos que pasábamos juntos en la cocina, colocando las compras, comentando recetas o hablando de trivialidades. Pero para mí, esos instantes significaban mucho más. Me descubrí esperando su llegada con una ansiedad creciente. Mi corazón se aceleraba cada vez que escuchaba su voz en el recibidor, y hasta las tareas más banales cobraban un matiz
distinto si él estaba a mi lado. Una tarde, Mateo volvió del trabajo antes de lo esperado y nos sorprendió a Ramiro y a mí mientras guardábamos las bolsas. Sentí una oleada de nerviosismo porque sabía que, desde fuera, podía parecer que pasábamos demasiado tiempo juntos. Mateo, sin embargo, reaccionó a su manera, sonrió y dijo con aire burlón: «Veo que pronto tú y papá abrirán una tienda, de tanto que se entretienen con estas bolsas». Su tono sonaba irónico, pero no especialmente duro. Isabel rió de inmediato, y los niños se sumaron, diciendo entre carcajadas que el abuelo siempre traía cosas más ricas que las que yo compraba. Yo también sonreí, aunque en mi interior no lo sentí como un chiste, sino como una advertencia peligrosa, como si Mateo hubiera tocado sin saberlo la línea que yo ya estaba cruzando. Hice como que lo tomaba con naturalidad, pero en ese preciso instante algo se removió dentro de mí. No era solo el miedo a que nos sospecharan, sino la conciencia de que entre Ramiro y yo realmente estaba germinando algo que iba más allá de la cercanía familiar. Comprendí que mi sonrisa no era un escudo, sino la primera señal de que estaba aceptando su atención de un modo distinto al que debía. Después de aquel episodio, intenté durante unos días mantener cierta distancia. Salía de la cocina cuando él entraba o forzaba conversaciones impersonales. Pero todo parecía artificial, forzado, como si luchara contra la corriente. Ramiro, por su parte, no hacía nada evidente. Actuaba como siempre, con calma y discreción. Y sin embargo, yo veía en sus ojos algo nuevo, una paciencia que me decía que esperaba a que dejara de huir. Esa espera, silenciosa y constante, era una señal más fuerte que cualquier palabra o gesto. Esa semana fue la primera vez que sentí que vivía en dos mundos. El de siempre, en el que era la esposa de Mateo y la madre de sus hijos, y otro, nuevo, aún indefinido, que empezaba a formarse entre Ramiro y yo. Y ese segundo mundo, aunque oculto a los demás, me parecía más real que el primero. Pasaron algunos días. Al regresar del trabajo y entrar en la cocina, me encontré con Ramiro allí. Había traído unos obsequios para los niños y varias bolsas pesadas de productos y, como tantas veces, comenzó a ordenar todo en los armarios con la naturalidad de quien lo hace cada día, aunque nadie le hubiera pedido tanto. Isabel, desde el salón, hablaba por teléfono con voz animada. Mateo estaba, como de costumbre, encerrado en su cuarto pendiente del móvil, y los niños jugaban en el patio, entre risas y carreras. De modo que él y yo quedamos solos, entre montones de bolsas, con el olor fresco de las verduras recién compradas y el perfume cálido del pan aún tibio de la panadería. Tomé una de las bolsas para ponerla sobre la mesa, pero era demasiado pesada. Enseguida Ramiro se acercó y extendió la mano para ayudarme. Nuestros dedos se encontraron en las asas de plástico y entonces ocurrió lo inesperado. En vez de soltar al instante, ambos permanecimos así, unidos por ese objeto trivial, durante unos segundos que parecieron eternos. Su mano cubrió la mía con firmeza, pero con una suavidad contenida que me atravesó. Fue apenas un roce breve, sí, pero bastó para que en mí se desatara una oleada de sensaciones olvidadas. El corazón me golpeaba con fuerza, el aire se volvió espeso, y aunque él no pronunció palabra, entendí que aquel contacto no era casual. Su mirada lo decía todo. En ella no había ligereza ni ironía, sino una seriedad callada, grave, que reclamaba una respuesta. Yo sabía que debía apartarme, soltar la bolsa y fingir que nada había ocurrido. Pero no logré hacerlo enseguida. Era como si una parte de mí deseara permanecer en ese instante un poco más, como si quisiera probar la frontera que nos separaba. Cuando por fin retiré la mano,
El rostro de Ramiro permanecía tranquilo, sin la más mínima sonrisa. Colocó la bolsa en la mesa y con gestos pausados empezó a sacar manzanas, plátanos y pan, como si nada hubiera pasado. Yo, en cambio, apenas lograba controlar el temblor de mis dedos. Al coger un cartón de leche, estuve a punto de dejarlo caer. De fuera, todo parecía absolutamente rutinario. 2 personas guardando la compra. Pero dentro de mí, sabía que aquel instante significaba más que decenas de noches junto a Mateo, compartiendo una mesa, pero sintiéndonos como extraños. Y aunque todavía no me permitía pensar en lo que ese roce podía traer, comprendía que permanecería conmigo largo tiempo, como una huella imposible de borrar. Terminé de ordenar los productos, bebí un vaso de agua para disimular la agitación y fingí normalidad. Ramiro salió de la cocina con paso sereno, dejándome sola entre bolsas medio vacías y pensamientos que no me daban respiro ni un segundo. Unos días después de aquel roce, apenas perceptible, pero cargado de significado, salimos toda la familia a dar un paseo por el parque cercano. El día estaba soleado, los niños corrían por los prados. Isabel se sentó en un banco para conversar con una amiga y Mateo intentaba aparentar interés, aunque en realidad no dejaba de sacar el móvil cada pocos minutos, alejándose un poco para responder mensajes o atender llamadas. Parecía como si cada uno de nosotros viviera en su propio mundo, aunque de cara a los demás todo se veía como una excursión familiar más, de esas que habíamos repetido tantas veces. Al regresar a casa, ya al atardecer, empezamos a guardar las cosas en el garaje, aquel espacio abarrotado de trastos, cajas viejas, bicicletas de los niños, herramientas que Ramiro solía usar cuando venía a arreglar algo. Mateo, diciendo estar cansado, subió a la habitación. Isabel llevó a los niños para que se cambiaran de ropa, y yo me quedé colocando las mantas y los termos en un estante. Ramiro entró tras de mí, y aunque era lo más natural del mundo, él conocía mejor que nadie ese lugar. En mi interior, sentí con claridad que no era casualidad que nos encontráramos allí, solos. El garaje estaba en penumbra. Una débil luz del farol de la calle entraba por la pequeña ventana, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. El olor a polvo se mezclaba con el penetrante aroma de la gasolina que escapaba de una vieja lata en un rincón. Me agaché para levantar una caja y en ese mismo instante sentí cómo Ramiro se acercaba hasta quedar tan próximo que su respiración rozó mi rostro. Levanté la cabeza y nuestras miradas se encontraron en la penumbra, sin testigos, sin instrucciones sobre cómo comportarse. Él se inclinó despacio, sin prisa, como dándome tiempo a apartarme si quería. Pero yo no lo hice, y un segundo después, sus labios tocaron los míos. No fue un beso ruidoso ni desbordado, sino más bien un estallido silencioso en mi interior. En él había todo lo que llevaba años sin sentir: atención, ternura y al mismo tiempo una firmeza que me desarmaba. No respondí por completo, pero tampoco lo rechacé. Permanecí en ese instante, consciente de que acabábamos de cruzar otra frontera, una de la que ya no había vuelta atrás. Cuando salimos del garaje, Ramiro se comportó como si nada hubiera pasado. Tomó otra caja y la llevó escaleras arriba con calma. Yo, en cambio, me quedé unos segundos en la penumbra, tratando de recuperar el aliento y borrar de mi rostro cualquier huella de agitación. Dentro de la casa, Mateo me miró con una atención inusitada. Su expresión era breve, pero punzante, y con una sonrisa cargada de sarcasmo, dijo: «Hoy estás tan callada, como si alguien te hubiera arruinado el humor». Sus palabras sonaron como un comentario trivial, pero en sus ojos había demasiada seriedad.
comprendí que intuía algo más que una simple sospecha. Sonreí, fingiendo indiferencia, y me dirigí a la cocina, repitiéndome que podía seguir controlando la situación. Aunque, en el fondo, ya sabía que ese control se me estaba escapando de las manos. Pasaron unos días después de aquella noche en el garaje, cuando por primera vez Ramiro y yo nos permitimos algo más que miradas o roces disimulados. Yo había logrado convencerme de que podía mantener la apariencia de normalidad. Mateo seguía comportándose como de costumbre. Isabel estaba absorta en las tareas de la casa y los niños ocupados con la escuela. Pero la tensión, invisible y acumulada en capas, crecía poco a poco, y el momento en que todo estallaría llegó antes de lo que esperaba. Una tarde, al volver del trabajo, decidí usar un frasco de perfume que llevaba años casi olvidado en el estante. Lo rocié sobre mi cuello y muñecas sin pensar demasiado. Un gesto pequeño, para mí, para recordar que todavía era mujer y no solo madre cansada y ama de casa. Jamás imaginé que aquel detalle insignificante se convertiría en el inicio de un conflicto. Al entrar en la cocina, Mateo estaba allí, como siempre, con el teléfono en la mano. Apenas crucé la puerta, levantó la vista. Se inclinó un poco hacia mí, olió el aire y, con una sonrisa cargada más de amargura que de humor, preguntó para quién me había adornado con ese aroma. Sus palabras me golpearon de forma inesperada. Intenté mantener un tono sereno, contestando que lo había hecho por mí, porque también tenía derecho a sentirme mujer, no solo un cuerpo agotado por las rutinas. Pero él no cedió. Continuó, diciendo que era extraño verme de repente interesada en mi aspecto, y añadió que quizás la razón no era mi deseo de sentir algo nuevo, sino otra persona que me había hecho recordar esas cosas. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Aunque no pronunció el nombre, en el fondo insinuaba lo que yo temía, a Ramiro. Una oleada de indignación me recorrió, y respondí con brusquedad que no pensaba justificarme por usar mi propio perfume, y que sus celos resultaban absurdos, especialmente cuando él pasaba tanto tiempo sin mirarme siquiera. Su reacción me sorprendió aún más. Empezó a defenderse, a la vez que me acusaba de estar demasiado irritable y de no apoyarlo en sus momentos difíciles. Y así, de una chispa trivial, pasamos a liberar todos los reproches guardados durante años. Yo le echaba en cara su ausencia, su indiferencia, su forma de vivir como si yo y los niños fuéramos invisibles. Él me recriminaba mi frialdad, mi distancia, mi incapacidad, según él, de comprenderlo. Ya no era una pequeña discusión, era un desahogo feroz, un ajuste de cuentas acumulado en silencio durante demasiado tiempo. Cada frase añadía una nueva capa de resentimiento, hasta que al final los dos callamos, exhaustos, quedándonos en extremos opuestos de la cocina. El silencio se instaló en la casa, pesado, opresivo, y ni siquiera las voces de los niños en la habitación contigua lograban disiparlo. Esa noche, acostada en la oscuridad, no pude dormir. Daba vueltas, mirando el techo, intentando comprender lo que había ocurrido. Sentía que la grieta entre nosotros ya no era secreta. Se había hecho visible, expuesta, y ya no se podía cubrir con chistes ni conversaciones superficiales. Finalmente, tomé el teléfono. Mis manos temblaban mientras abría la pantalla de mensajes. Escribí unas palabras cortas, demasiado sinceras. No puedo dejar de pensar en el garaje. Pulsé enviar y supe en ese instante que no había marcha atrás. Me quedé allí, con el móvil en las manos, sintiendo que mi corazón latía con violencia, como si hubiera hecho algo mucho más grave que mandar un mensaje. Comprendí que desde ese momento
Mateo y yo estábamos en lados distintos y que Ramiro se había convertido en esa línea que dividía mi vida en un antes y un después. Al día siguiente, le dije a Mateo que tenía que salir a la farmacia porque se habían terminado las medicinas de nuestra hija. La excusa sonó tan natural y cotidiana que él ni siquiera levantó la vista del teléfono. Solo asintió y murmuró unas pocas palabras, como si le diera lo mismo cuanto tardara. En realidad, había quedado de verme con Ramiro en una pequeña cafetería al otro lado de la ciudad, un lugar donde solo solían estar estudiantes solitarios con sus portátiles, ancianos leyendo el periódico o parejas jóvenes a las que nadie prestaba atención. Caminé hasta allí con paso rápido, intentando mantener la respiración serena, aunque el corazón me latía con tanta fuerza que parecía que todos podían escucharlo. Cada semáforo, cada parada, cada posible encuentro con un conocido me parecía una amenaza, como si todo fuera a descubrirse en cualquier momento. Ramiro me esperaba en la puerta, con un paraguas en la mano, aunque la lluvia ya había cesado. Ese pequeño gesto, tan propio de él, de cuidar a los demás, me conmovió más que cualquier palabra. Entramos y nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Pedimos café y unos croissants para no llamar la atención, y enseguida empezamos a hablar como si hubiéramos estado conteniendo las palabras durante mucho tiempo. La conversación fluyó con naturalidad. Él me contaba sobre su trabajo, sobre pequeños problemas de salud. Yo le hablaba de los niños, de anécdotas de la casa. Comentamos libros que habíamos leído. Recordamos cosas del pasado que creíamos olvidadas, pero que volvían a la vida en esa mesa, porque nos revelaban el uno al otro, no como familiares, sino como dos personas reencontrándose. Me sorprendía lo fácil que era hablar con él. Con Mateo, cualquier charla se agotaba en formalidades o desaparecía bajo su indiferencia. En cambio, con Ramiro sentía que cada palabra era escuchada con atención, sin prisas, sin interrupciones. Me descubrí deseando prolongar esa charla, como si el tiempo se detuviera a nuestro alrededor. Su mirada fija, concentrada en mí, me cortaba la respiración. En esos ojos no había juicio, solo aceptación. Al salir, el aire fresco de la tarde olía a asfalto húmedo. Las farolas iluminaban con un resplandor amarillo y apenas había gente en la calle. Ramiro se detuvo, me miró con tanta intensidad que ya sabía lo que iba a ocurrir. Se inclinó despacio, dándome espacio para retroceder, pero no lo hice. El beso llegó seguro, sin vacilaciones, arrebatándome lo poco que quedaba de control. Me abrazó con firmeza y cuidado, y yo correspondí, sabiendo que esa mueca borraba la frontera entre lo permitido y lo prohibido. Al volver a casa, llevaba en la mano una bolsa pequeña con medicinas, el accesorio perfecto para mantener la apariencia. Me comporté como si hubiera estado fuera unos minutos. Bromeé con los niños, ayudé a Isabel con la cena. Todo parecía normal, pero por dentro ardía. Cada mirada, cada roce de Ramiro seguía conmigo, y entendí que estaba entrando en una doble vida de la que ya no habría retorno. Habían pasado algunos días desde nuestro encuentro en la cafetería, y yo ya me había convencido de que sabía ocultar lo que estaba ocurriendo entre Ramiro y yo. Pensaba que nadie lo notaría jamás. Continuábamos viéndonos en la casa de Isabel, siempre rodeados de movimiento y ruido. Esa rutina de voces de niños, conversaciones en la mesa y tareas domésticas nos daba una ilusión de seguridad. En medio de todo ese bullicio, nuestras miradas y pequeños roces parecían simples casualidades que nadie percibía. Yo caminaba confiada, convencida de que podía mantener el control.
Pero entonces sucedió lo que me obligó a enfrentarme con la fragilidad de esa ilusión. Por primera vez, comprendí lo delgada que era la línea que habíamos cruzado. Era una tarde cualquiera. Isabel estaba preparando la cena. Mateo se hallaba, como siempre, abstraído en su teléfono, y los niños hacían deberes en sus cuadernos. Yo ayudaba en la cocina, y Ramiro también estaba allí, como tantas veces, ordenando frutas y cortando pan con la calma de quien se ha ganado un lugar natural en ese espacio. Hablábamos de cosas triviales, frases que para cualquiera serían insignificantes, pero bajo ellas latía esa tensión secreta que desde hacía tiempo nos unía. Y fue entonces cuando ocurrió. Al entregarme un plato, sus dedos rozaron los míos. No fue un gesto rápido. Su mano permaneció sobre la mía unos segundos más de lo necesario. El aire entre nosotros se cargó de electricidad, y en ese preciso instante, sin que lo advirtiéramos, mi hija entró en la cocina. Se quedó parada en el umbral, con un cuaderno en las manos, observándonos. En sus ojos no había sorpresa ni enojo, sino una mirada penetrante, demasiado madura para su edad. No pronunció palabra, simplemente miró, y aquella mirada fue un espejo cruel. Sentí una ola de vergüenza recorrerme el cuerpo. Comprendí al instante que, para ella, esa escena no podía ser explicada como un accidente. Los niños perciben lo que los adultos creen esconder, y su silencio pesó sobre mí más que cualquier reproche. Me aparté de golpe, fingiendo secar mis manos con un paño, como si no hubiera pasado nada. Ella, con calma inquietante, se dio la vuelta y salió, dejando tras de sí una quietud que me golpeó con más fuerza que cualquier acusación directa. Ramiro también lo entendió. Bajó la vista, dio un paso atrás y me dejó sola para manejar mi confusión. El resto de la tarde lo pasé con un nudo en el estómago. Intenté comportarme con normalidad, pero en mi interior se libraba una batalla. Sabía que mis actos habían dejado de afectar solo a mi matrimonio. Ahora alcanzaban a mis hijos. Ellos, inocentes, empezaban a ser testigos involuntarios de aquello que debía permanecer oculto. Me aterraba pensar qué conclusiones podía haber sacado mi hija. Y por primera vez comprendí con claridad que ya no podía engañarme a mí misma con la idea de que no estábamos rompiendo nada. Esa noche, al acostarla, intenté abrir conversación como siempre. Le pregunté por la escuela, por sus amigas, por sus tareas. Ella respondió con calma, con frases cortas, sin mostrarse fría, pero sin la ligereza habitual. No me hizo preguntas, no prolongó los temas, no buscó mi complicidad. Ese silencio entre nosotras se convirtió en un muro. Sentí que había perdido lo más valioso, la confianza de mi propia hija. Ramiro, aquella noche, permaneció unos minutos más en el salón hablando con Isabel y luego se marchó más tarde de lo normal. No hacía falta que dijera nada. Los dos sabíamos que lo ocurrido había cambiado todo. Por primera vez, nuestro secreto había asomado al exterior, encarnado en la mirada silenciosa de una niña que había visto demasiado. Pasaron algunos días después de que mi hija nos sorprendiera en la cocina, y durante todo ese tiempo viví con la sensación de que la tensión dentro de la casa estaba cambiando. Desde fuera, todo parecía igual. Isabel seguía ocupándose del hogar con la misma energía. Los niños se sumergían en sus tareas escolares. Mateo se refugiaba en su teléfono o en asuntos de trabajo, y Ramiro continuaba entrando con la misma naturalidad de siempre, con bolsas de compras o con cualquier excusa cotidiana. Sin embargo, yo no podía librarme de la certeza de que algo en el aire había empezado a volverse distinto, más denso, más frágil. Cada palabra mía, cada gesto, me parecía susceptible de delatarnos.
veía cómo mi hija evitaba las conversaciones largas conmigo. Esa distancia muda me hería mucho más que cualquier reproche abierto, porque era un recordatorio constante de lo que había presenciado y de lo que comprendía sin decirlo. Mateo, por su parte, había empezado a comportarse de otra manera. Exteriormente mantenía una calma fingida, incluso intentaba bromear, pero sus chistes ya no eran inocentes. Estaban teñidos de un matiz amargo, de un filo que me helaba. Una tarde, después de la cena, Ramiro se quedó a tomar café. Nos reunimos en el salón. Los niños, como siempre, se abalanzaron sobre él, reclamando historias y chistes que contaba con la habilidad de un narrador nato. Sus voces llenaban el cuarto de risas, y yo, sentada cerca, trataba de aparentar serenidad, aunque por dentro estaba rígida, temerosa de que cualquier mirada demasiado larga me traicionara. Mateo permanecía frente a nosotros, con una taza en las manos, observando en silencio. Fingía concentrarse en el café, pero yo podía sentir su mirada fija, inquisitiva, estudiando cada detalle de la escena. Cuando las carcajadas de los niños se apagaron un instante, Mateo levantó los ojos y con una sonrisa cargada de ironía que no lograba ocultar la dureza de su voz, lanzó: «Es estupendo que siempre encuentres tan buena sintonía con él. Quizás yo deba ponerme en la fila a ver si consigo hablar contigo, aunque sea unos minutos». Su comentario se vistió de broma, pero el reproche oculto era evidente, tanto que me descolocó. Intenté devolverle una sonrisa ligera y respondí con evasivas, pero por dentro me recorrió un temblor helado. Comprendí que Mateo sospechaba mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Ramiro, con su calma habitual, fingió no haber escuchado. Continuó con sus historias para los niños, pero vi cómo sus manos, aferradas a la taza, estaban tensas. Él también había entendido el mensaje. Mateo no hablaba al azar, estaba tanteando, vigilando, dejando caer advertencias envueltas en sarcasmo. Aquella noche, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, me quedé un momento sola en la penumbra del salón. La casa parecía en calma, pero dentro de mí la inquietud crecía. Supe con certeza que el frágil equilibrio que intentábamos mantener se estaba resquebrajando. Mateo ya no era un espectador distraído, era un observador agudo que esperaba la confirmación de lo que en su interior ya sospechaba. Me fui a la cama con un presentimiento oscuro, que nada volvería a ser sencillo. Cualquier mirada, cualquier palabra, incluso un silencio demasiado prolongado, podía delatarnos. Y aunque quise convencerme de que aún tenía control, en el fondo sabía que el momento en que Mateo dijera abiertamente lo que pensaba estaba cada vez más cerca. Unos días después de aquel comentario envenenado, Isabel decidió organizar un almuerzo familiar. Preparó la mesa con un cuidado especial, como si quisiera recordarnos que, pese a todo, seguíamos siendo una familia. Había sopa caliente, bandejas de carne y verduras, cestas de pan y varias botellas de vino. Los niños, acostumbrados ya a esas reuniones, estaban alegres y ruidosos, compitiendo por contar sus historias de la escuela o mostrar los dibujos que habían llevado para su abuela. Yo también procuraba parecer relajada. Hablaba con los niños, bromeaba, incluso me permití reír, consciente de que eso era lo que todos esperaban de mí. La esposa, la madre, la nuera que irradiaba calidez. Ramiro, sentado a mi lado, añadía sus chistes, completaba mis frases y juntos creábamos una conversación ligera que parecía natural. Incluso Isabel sonreía, deteniéndose a escucharnos con interés. Mateo, en cambio, se mantenía apartado, como si estuviera fuera de sintonía con la escena. Casi no habló en todo el almuerzo.
sonrisa era rígida, una máscara sin alegría. Sentía sus ojos clavarse en mí y en Ramiro, y aunque no pronunciaba nada, comprendía que su silencio era más peligroso que cualquier reproche abierto. En ese momento, supe que Ramiro y yo éramos actores en una obra doméstica. Decíamos las frases correctas, gesticulábamos lo justo, manteníamos la ilusión de armonía, pero en el fondo la tensión crecía minuto a minuto. Me sentía sobre un escenario donde cada gesto tenía valor y bastaba un error para que cayera el telón y se revelara lo que ocultábamos con tanto esfuerzo. Desde fuera, la escena parecía perfecta. Los niños riendo, Isabel satisfecha, yo contando algo gracioso, Ramiro aportando historias del pasado. Mateo observaba en silencio, bebiendo su vino como si todo fuera normal. Pero yo sabía que tras esa apariencia, su sospecha se fortalecía, y cuanto más intentábamos lucir naturales, más parecía una farsa. Al final, cuando todos se levantaron de la mesa, Mateo apartó su silla con calma. Al pasar junto a mí, me lanzó una mirada breve, pero tan clara que no necesitó palabras. En ella estaba la confirmación de que ya lo había entendido todo, aunque aún callara. Esa mirada me acompañó todo el resto del día, y hasta en la noche, cuando intenté dormir, seguía viéndola, recordándome que el teatro continuaba, pero el espectador ya había descubierto el guión. Unas semanas después de aquel almuerzo, Mateo anunció que debía irse de viaje de trabajo durante unos días. Lo dijo con tanta naturalidad que Isabel enseguida empezó a planear cómo entretener a los niños y organizar las rutinas. Él, mientras hacía la maleta, se mostraba seguro, incluso aliviado, como si le resultara más fácil marcharse de una casa donde la tensión se había vuelto insoportable. Yo fingía tranquilidad, lo ayudaba a doblar camisas, a guardar documentos en una carpeta, hablaba de cosas triviales, pero dentro de mí sentía un presentimiento ardiente. Su ausencia significaba que el frágil equilibrio con Ramiro estaba a punto de romperse. Esa noche, ya con los niños dormidos e Isabel en su habitación, la casa se hundió en un silencio familiar. Ramiro llegó tarde, casi como si hubiera esperado ese momento. Se plantó en la puerta con una mirada firme, la misma que yo ya conocía, y su voz sonó sin rodeos. Ya no puedo fingir que todo sigue igual. No necesitaba respuesta. La mía ya estaba en mi interior desde hacía tiempo. Quería dejar de ser sombra en mi propia casa, sentirme viva de nuevo. Di un paso al costado, dejándole pasar, y ese gesto bastó para entender que la frontera que tanto temíamos había quedado atrás. Entramos en mi habitación, un espacio demasiado familiar. La cama, el armario, la lámpara, las fotos de los niños en la repisa. Esa cotidianeidad hacía aún más irreversible el paso que dábamos. No fue como una escena de película romántica, no hubo palabras hermosas ni ternura perfecta. Lo que nos unió esa noche tenía más de desesperación que de amor, más de necesidad de sentirnos vivos que de construir algo duradero. Pero esa misma necesidad quemó los últimos restos de duda. Después, acostada, miraba el techo sin sentir alivio, sino una claridad dolorosa. Ya no podíamos llamarlo solo miradas, roces o besos furtivos. Habíamos cruzado definitivamente. Habíamos traicionado no solo a Mateo, sino la idea misma de familia que llevábamos años intentando sostener, aunque vacía. Ramiro se sentó en silencio, sin intentar buscar palabras. Ambos sabíamos lo mismo. No lo hacíamos por frivolidad, sino por cansancio de la nada en la que vivíamos. Pero la comprensión no hacía más ligeras las consecuencias. Desde esa noche, cada encuentro con Mateo estaría marcado por el peso de lo ocurrido.
Cuando Ramiro salió en la oscuridad, quedé sentada, sin apagar la luz. Sentía que la casa se volvía ajena, como si las paredes supieran demasiado. Y aunque me repetía que lo hecho no podía deshacerse, una certeza me atravesaba. Las verdaderas consecuencias aún estaban por llegar y serían mucho más pesadas que la culpa que ya me devoraba por dentro. Cuando Mateo volvió de su viaje, la casa recuperó sus sonidos habituales. Sus pasos fuertes en la escalera, el tintinear de las llaves sobre la mesa, las conversaciones con los niños sobre la escuela y las pequeñas compras que había traído. Todo parecía regresar a la rutina, pero desde el primer momento sentí que algo era distinto. Mateo estaba demasiado callado. Sus ojos se detenían en mí con demasiada frecuencia y hasta con los niños hablaba poco, como si su mente estuviera en otra parte. Yo sabía que intuía algo, aunque aún no lo dijera en voz alta. Solo por la noche, cuando los niños ya dormían e Isabel estaba en su habitación, Mateo rompió el silencio. Se quedó largo rato sentado en el sillón, con una copa de vino en la mano. Su silencio era tan denso que cada segundo pesaba como una sentencia anticipada. Finalmente, levantó la vista. Su voz sonó pareja, sin gritos, pero esa calma era más dura que cualquier alarido. No voy a competir con mi propio padre. O estás con él o conmigo, pero elige con honestidad, sin juegos. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier reproche. Decían con claridad que todo lo que habíamos intentado ocultar ya le era evidente. Todas las miradas, los gestos, las escapadas se condensaban ahora en una verdad imposible de negar. Al día siguiente, al salir de la casa, vi a Ramiro bajo la ventana. Estaba empapado por la lluvia, con el rostro firme y los puños cerrados. Me miró con una seguridad sin titubeos y dijo solo unas pocas palabras. Ya no quiero esconderme. Si estás conmigo, es hasta el final. Me quedé en el umbral, mirándolo. En mi mente se superponían dos imágenes. La de Mateo anoche, sentado con voz fría y sin piedad, y la de Ramiro ahora, empapado, dispuesto a todo. Comprendí que mi decisión sería un veredicto para toda la familia, para mis hijos, que aún ignoraban la verdad, para Isabel, que había confiado en nosotros, para Mateo, que aunque me hubiera tratado con indiferencia tantos años, seguía siendo mi esposo. El agua de la lluvia le corría por el rostro a Ramiro. Sus manos apretadas mostraban la impaciencia de quien está preparado para perderlo todo. Yo sabía que hablaba en serio. Estaba dispuesto a romper con su hijo y con todos los lazos, si eso significaba quedarse conmigo. Permanecí inmóvil, sin avanzar ni retroceder. Dentro de mí se libraba la batalla. Una parte deseaba volver a la rutina segura, aunque fría, al lado de Mateo. La otra quería lanzarse a Ramiro, porque con él había vuelto a sentirme viva. Entendí entonces que estaba en una encrucijada sin caminos correctos ni equivocados, solo sendas que traerían pérdidas.